Oración de fe. Si tú vienes por primera vez, segunda vez, siempre hacemos esto porque en verdad creemos que lo que hablamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón es lo que sucede en nuestras vidas. Amén. Entonces pon tu mano en el corazón y repite fuertemente conmigo y al final le damos un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Lo extraordinario en un ambiente ordinario brilla. Te voy a decir una vez más. Lo extraordinario en un ambiente ordinario brilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo extraordinario de Dios nos hace brillar en un mundo ordinario. Dios es extraordinario. Dios no es ordinario y por eso necesitamos de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios está en nuestras vidas, algo extraordinario pasa que impacta lo ordinario de este mundo. Estamos en esta última parte de nuestra fe será probada. Y hemos estado hablando de cómo Dios va a tener un tiempo con nosotros cuando estemos en su presencia. Aquellos que hemos recibido a Cristo como su Señor y Salvador, nos va a poner en su presencia, ¿verdad? Y nos va a decir qué hiciste con todo lo que te di. Y vamos a dar cuentas de eso. Y dijimos que lo hace para que nosotros podamos impactar al mundo a través de la misericordia, de la gracia, de la gratitud y del sacrificio. Esas son las razones por las que Dios nos da y nos prepara para poder tocar la vida de otra gente en medio de su miseria, en medio de la misericordia, en medio de la gracia, extendiendo gracia a los demás, extendiendo gratitud a Dios por lo que nos ha dado y haciendo un sacrificio. Por eso se llama sacrificio de alabanza. Ahorita lo que estábamos haciendo era un sacrificio de alabanza y ojalá que todos pudieran hacer un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algo que te cuesta. O sea, quizá te cuesta trabajo alabar a Dios, levantar tus manos, cantar. Bueno, Dios lo sabe, pero cuando lo haces, Dios lo toma como un sacrificio de alabanza. O sea, Dios no dice hazlo nada más cuando sientas hacerlo, sino hazlo como un sacrificio de alabanza y eso llega como un olor fragante hacia mí. Cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, este mensaje que tengo el día de hoy es culminante en el sentido de toda la serie que hemos estado hablando, porque creo que Dios nos quiere regalar algo. Dile al que está a tu lado, Dios te quiere regalar algo. Imagínate cuando te dicen, oye, tal persona te quiere regalar algo, pero cuando te dice, oye, aquella persona que tiene un corazón dadivoso y que tiene mucho, te quiere regalar algo. Te voy a contar una historia. Yo tenía una tía, mi tía Dora le llamábamos, se llamaba Dora, y mi tía Dora era muy linda y ella trabajó muchos años y tuvo cierta fortuna. Y la tía Dora, todo el mundo quería a la tía Dora porque daba unos regalazos la tía Dora, ¿verdad? Y cuando era Navidad, era mi cumpleaños. El 25 de diciembre, para que lo anoten en sus tarjetas. Sí. Ese es el día de mi cumpleaños. Y me acuerdo que una Navidad en mi casa, allá en México, era un adolescente. Y me acuerdo que mi mamá, que le mando un saludo muy fuerte, mi mami, hoy en la mañana hablé con ella y le mando un saludo muy fuerte. Mi mamá me dijo, oye hijo, va a venir tu tía Dora en Navidad y te quiere llevar a comprar algo. Ay, papá. No, hombre, yo estaba esperando a la tía Dora, ¿verdad? Y me acuerdo que me compró un traje, porque eran cuando empezaban las quinceañeras y todo eso, y me invitaban ahí a fiestas y eso. Y me acuerdo que me compró unos zapatos también negros, bien bonitos, que estaban caros, que mi mamá no los podía comprar, pero la tía Dora, ay, papá. Entonces, cuando me dijo eso, yo me emocioné que la tía Dora iba a venir. Igualmente tú te debes de emocionar cuando Dios te dice que Él te quiere regalar algo. Porque obviamente que Él tiene mucho más que la tía Dora, ¿verdad? Pero quería mucho a mi tía, en paz descanse y seguro está en la presencia del Señor. Y gracias por todo lo que ella y todo el mundo en su familia, quizá personas te han bendecido de alguna manera, gloria a Dios. Pero cuánto más cuando Dios nos bendice. Pero 1 Corintios 3, 14, 15 dice, si la obra permanece,
ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llama. Y eso es lo que Dios quiere animarnos, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y que recordemos que hay una gran recompensa en su presencia por todas las cosas que hagamos para Él. Desde el sacrificio de alabanza que hiciste aquí, hasta el sacrificio que haces todos los días, hasta cuando das tus diezmos y ofrendas, hasta cuando ayudas a una persona en necesidad, cuando viniste a cocinar ayer el desayuno de mujeres, cuando viniste a limpiar, cuando cortaste las plantas, cuando haces lo que hagas para el Señor, estás acumulando una gran fortuna en el cielo. ¿Tú lo sabes? Es increíble lo que Dios dice. Y dice, tu obra será aprobada, porque tiene que ser hecha con amor. Si no lo hacemos con amor, de nada sirve lo que hacemos. Entonces, cuando presentemos nuestras obras delante de Cristo, Dios va a ver si las hicimos con amor, con el corazón correcto. Y cuando sean con el corazón correcto, vamos a tener una gran recompensa. Colosenses 3, 23, 24 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Entonces Dios está confirmando constantemente a la iglesia de que Dios tiene una recompensa para nosotros y que no nos desanimemos cuando las cosas quizás no parecen que van como nosotros queremos, o cuando parece que lo que estamos sembrando no da ningún fruto, o cuando nadie nos dice gracias, o cuando nadie, porque no lo hacemos para la gente, lo hacemos para Dios, aunque la gente lo recibe. Tú no lo hagas con una mala actitud, porque entonces no sirve de nada. Y ya habíamos dicho el domingo pasado, ¿verdad? No podemos decir, bueno, tengo una mala actitud, pero lo estoy haciendo para Dios, no para esta chusma. Si no, no sirve de nada. Lo hacemos para el Señor, pero lo ofrecemos a la gente. Y la forma en cómo podemos amar a Dios es a través de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tener esa buena actitud. Y hablamos la semana pasada de los talentos, habilidades y recursos. Los talentos no es lo mismo que los dones del Espíritu Santo. Ponle mucha atención porque vamos a entrar en el tema el día de hoy y esto va a ayudar a tu vida espiritual y a prepararte para cuando el Señor venga. Los talentos se nos dan cuando nacemos. Los talentos se nos dan cuando nacemos y los dones se nos dan cuando nacemos de nuevo. Te lo voy a decir una vez más. Los talentos se nos dan cuando nacemos. Y hablamos la semana pasada de gente en el mundo o gente aquí entre nosotros que tenemos diferentes talentos. Y hablamos de Messi, hablamos de Picasso, hablamos de Mozart, hablamos de tanta gente que se han visto tantos talentos. Y tú puedes pensar ahorita en mucha gente que tiene talentos aún en el mundo, porque los talentos Dios nos los da cuando nacemos. Sea quien sea. No importa de qué parte del mundo seas, qué idioma hables, lo que sea, Dios te da talentos cuando naces. Pero Dios te da dones cuando naces de nuevo. Y eso es lo importante porque, los talentos se desarrollan y dependen de nosotros, pero los dones dependen de Dios. Hablamos la semana pasada que los talentos es algo, que es algo con lo que se nace. Las habilidades es algo que se desarrolla y los recursos es algo que se nos da o se produce. Entonces tú y yo somos responsables de los talentos que tenemos y tenemos que tratar de desarrollarlos al estudiar, al trabajar. Si tienes el talento para la música, hay gente que tiene buen oído para la música, tiene un talento para la música, pero tiene que desarrollarlo. No nomás porque tiene buen oído para la música, se puede parar aquí a cantar o se puede poner ahí a tocar el piano. Tiene que practicar, tiene que estar practicando, está desarrollando el talento que Dios le dio. Hay otros que no tienen el talento para cantar. Yo no tengo talento para cantar. Y cada vez que trato, pues como que Cristo me dice, ese no es tu talento. ¿Sí? Y tengo que reconocerlo, pero tengo otros talentos. Y esos son los en los que yo me enfoco personalmente para desarrollarlos. Y eso es lo que hablábamos la semana pasada, la última vez, que tú tienes que desarrollar tus propios talentos. ¿Cuáles son los talentos que Dios te dio? Identifícalos, desarróllalos, porque Dios te va a pedir cuenta de esos talentos. Pero Dios nos ha dado dones espirituales también. Y es lo que te quiero hablar el día de hoy. Y te quiero leer una parte de la Escritura, porque eso es importante entender para qué son los dones.
Y una iglesia sin dones espirituales o un cristiano que no utiliza sus dones espirituales es lo que se llama una iglesia muerta. Tú puedes ser un cristiano que ha recibido a Cristo, pero que no estás usando tus dones espirituales, y entonces es como si fueras del mundo. O sea, no hay una diferencia entre tú y una persona que no conoce a Cristo, porque los dones no están accionándose. Porque aunque tengas talentos que Dios te los dio, igual que se los dio a la gente en el mundo, pues los dos no son del mundo. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. O sea, hay gente que tiene talento para hacer negocios. En el mundo hay mucha gente que tiene talentos. Y dentro de la iglesia también hay gente que tiene talentos, porque nació con esos talentos y los han desarrollado. Pero los dos están usando su talento que Dios les dio, y algunos más, otros menos. Pero los dones es algo sobrenatural que Dios nos da. Y esto es lo que quiero hablar el día de hoy. Te quiero dar una antesala de por qué Dios nos da dones espirituales. Los dones espirituales no son lo mismo que los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y dominio propio. Dice que sobre esas cosas no hay ley. Pero eso es el fruto por vivir en el Espíritu. Si es algo que se da. Los dones es algo que te dan. O sea, los frutos del Espíritu es algo que es el resultado de, pero los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu es algo que es el resultado de, y los dones del Espíritu es algo que Dios te da a cada quien para algo especial. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro. Apunta la cita, saca tu Biblia si la traes, ¿verdad? Apúntalo. Queremos ser una iglesia que está entrenándose. Queremos entrenarnos. Yo no quiero que te vengas, voltea a ver si hay alguien que está durmiendo, dale un pellizco y dile, hey, no te duermas. Chécalo, checa el de al lado. Aprende. Vamos a aprender juntos el día de hoy, amén. Porque queremos ser una iglesia viva. Dí conmigo, viva. Pero, no, pues parece muerta eso. A ver, a la una, a las dos, a las tres. ¡Viva! Amén, muy bien, ok. Primero Pedro 4, del 1 al 11. Dice, escuchen bien esto, está muy interesante y es la razón por la que el Espíritu Santo, Dios mismo, nos da dones. Dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que tenemos que negarnos a nosotros mismos y no alimentar nuestra carne. Y cuando tú no alimentas tu carne en los deseos de la carne, sufres. Tu carnecita sufre. No se trata de irte tú a pegar y hacer, o sea, andar de rodillas y pelarte las rodillas. No se trata de eso. No estamos hablando de ese sufrimiento. Estamos hablando de un sufrimiento de cuando tú te niegas a ti mismo, entonces tu carne sufre. Dice, pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Cuando tú te abstienes de darle de comer a tu carne, los deseos pecaminosos, estás sufriendo juntamente con Cristo y has terminado con el pecado. Cuando no le das, cuando no alimentas el pecado, se muere. Dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo a sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos en Cristo y estamos caminando en Dios y estamos siendo alimentados por la palabra de Dios y estamos aquí en medio de la alabanza y estamos viniendo a la oración y venimos al desayuno de mujeres y venimos a la conferencia de hombres y estamos eso, nos empieza a dar un hambre de hacer la voluntad de Dios. Si tú te la pasas en los bares, te pasas viendo pornografía, te pasas haciendo lo incorrecto, te va a dar un hambre por esas cosas. Pero si tú dejas de hacer esas cosas, vas a matar de hambre tu carne, pero vas a llenar de vida tu espíritu. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Dice, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Fíjense lo que dice. No pasarán el resto de su vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado, dice, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, abominable adoración a ídolos. Creo que muchos de nosotros a lo mejor pasamos por todas esas cosas, ¿verdad? Y dice Dios, ya tuviste suficiente de eso. Apártate de esas cosas.
Dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. No sé si te ha pasado que de repente te encuentras a alguien o estás con alguien y te dice, oye, vamos a echar unos tragos, vamos a hacer esto. Y tú sabes que ya no. ¿Cómo que ya no? Ay, muy santito, ¿no? Pues sí. Porque ahora soy apartado para Dios. Dice, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios. A veces no queremos, oye, ¿por qué hiciste eso? Es que volví a caer, hermano. Pastor, es que volví a caer. ¿Y sabes por qué volviste a caer? Porque preferiste no decirle no a esa persona que te estaba influenciando algo negativo que decirle sí a Dios. Decidiste abrir tu puerta otra vez y decir, es que ¿cómo le decía que no? Dice, cuidado, porque ellos van a tener que enfrentar a Dios. Y hay un dicho mexicano, ¿verdad? Bíblico. Que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Que no seas tú el que le agarra la pata. Porque Dios no quiere que seamos parte de eso. Dice, por eso, dice, no se extrañen y no participen de las cosas destructivas, descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, por eso les dicen cosas. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien estará listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. ¿Qué quiso decir? Está diciendo que el Evangelio se predicó para todos, aún para los que ya murieron, y que muchos de ellos encontraron a Cristo y aunque están durmiendo, van a estar delante de la presencia de Dios. Y sus obras, cuando estén delante de Cristo, van a ser probadas. Y si ellos hicieron las cosas con el corazón correcto y con el amor de Dios, no perfectas, pero con la buena intención, Dios les va a dar esa recompensa. Y está diciendo, no seas partícipe de los otros, porque los otros van a también ser juzgados, pero para perdición. Y tú no quieres ser parte de ellos. Aún nosotros podemos participar de las obras del mundo y no nos damos cuenta al no ser un buen ejemplo para los demás. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestro ejemplo. Dice, el fin del mundo se acerca. Qué interesante que a través de toda la palabra Dios siempre está hablando del fin del mundo, y hoy en día cada vez más está haciendo más eco conforme a este tema. El fin del mundo se acerca. Si tú quieres saber más de ese tema, apunta ahí en tu libreta, ¿verdad? Punto de quiebra. Punto de quiebra. Es un canal que tengo de YouTube donde hablo de todas las cosas de los temas de los últimos tiempos. Ahí ha estado el pastor Armando Alducin conmigo, ha estado otras personas escatólogas. Está súper interesante. Hay más de 50 programas que hemos hecho con toda esa información, porque el mundo está en sus últimas fases. Dice, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros. Fíjense qué interesante dice. O sea, lo más importante, di conmigo, más importante, dice, es que sigan demostrando un profundo amor unos por otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. A veces el amor de Cristo fue el que cubrió nuestros pecados. Y sabes que muchas veces tu amor puede cubrir muchos de los pecados que hemos hecho en el pasado a través de Cristo. O sea, la forma en cómo amamos a la gente es muy importante, porque el amor cubre gran multitud de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida y un lugar para dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, esa fue la antesala. O sea, ¿por qué Dios nos va a dar dones? Porque los últimos tiempos se acercan y Dios no nos va a pedir nunca que hagamos algo sin darnos las herramientas para hacerlo. Y te voy a decir algo importante, nuestros talentos son muy importantes y debemos de desarrollarlos, pero no son suficientes para llevar a cabo la obra de Dios. Son importantes y Dios los usa, pero no son suficientes. Porque si no, entonces haríamos las cosas en nuestras propias fuerzas y entonces dependería de nosotros. Pero no, o sea, nuestro talento es como esa lancha que tiene motor, pero
El don es la gasolina que impulsa el talento. Entonces tú y yo tenemos un botecito, algunos unos más grandes, otros más pequeños, pero sin la gasolina de Dios, sin la unción del Espíritu Santo, sin el don de Dios, no va a ningún lado. Tú puedes tener muy bonitos carros, muy bonito esto, pero si no tienen gasolina, cómprate uno eléctrico. Ay, sí, ¿verdad? Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales, de su gran variedad, les ha dado un don a cada uno de ustedes. ¿No te emocionaste? Dios de su gran variedad tiene una repisa llena de dones, y cuando tú naces de nuevo, Dios agarra uno de la repisa y te lo da a ti. Tú y yo tenemos un don que solamente Dios nos lo ha dado. Dice, un don. O sea que por lo menos todos tenemos uno. Todos tenemos uno, todos tenemos un don. Y te voy a decir algo, que si tú lo manejas bien, Dios te puede dar otro. Y si lo administras bien, Dios te da uno más. ¿Sí? Y muchos de nosotros estamos caminando con un don que no hemos explotado, que no hemos utilizado y que no hemos activado. Y mucho de la pérdida de nuestra vida como cristianos está en la falta del uso del don. Dice, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Fíjate qué interesante, no es suficiente nada más recibir el don, sino es importante usarlo. Usar el don. Y ahorita te voy a decir, es diferente que el talento. El talento lo desarrollas, el don lo usas. A ver, explícame eso. O sea, el talento lo desarrollas. Tú tienes el talento musical, desarróllalo tomando clases de piano, tomando clases de canto, y verás que ese talento dices, wow, o a lo mejor no tienes tanto esfuerzo porque te sale natural, porque tienes el talento, pero tienes que desarrollarlo. ¿Vas bien conmigo? Pero el don no tienes que desarrollarlo. El don ya está ahí. El don solamente lo usas. El don solamente lo usas. Es como si alguien, vamos a suponer que el trabajo te ayuda a desarrollar tu talento y produce riqueza. Y entonces puedes desarrollar esa riqueza trabajando duro y haciendo esto, haciendo aquello, y a lo mejor te lleva 1 año, 3 años, 5 años, 20 años. Y cuando volteas dices, wow, ve todo lo que se pudo desarrollar a través del talento que tuve. Pero el don es algo que Dios te da en un momento. Entonces vamos a ponerlo en cuestión de dinero. Si tienes un talento, lo desarrollas, a lo mejor te tardas 10 años en desarrollar $20,000, por decirlo, $100,000 o lo que sea. Pero un don, ¿qué tal que viniera alguien y te dijera, aquí están $100,000? O esa persona se tardó con su talento para desarrollarlo 10 años y Dios te lo da en un momento. Es un don, es un regalo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con eso? Usarlo. Simplemente usarlo, no tienes que esperarte 10 años para usarlo. ¿Me puedo dar a entender? Entonces, Dios nos da dones para usarlos en los momentos necesarios, pero no tenemos que desarrollarlos. Eso es sumamente importante. Dice, has recibido el don de hablar en público. A lo mejor. Entonces, si has recibido ese don, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Te voy a dar un ejemplo. Hay gente que tiene talento para hablar en público y desarrolla la oratoria. ¿Estás de acuerdo? Y desarrolla, va a tomar cursos y bueno, yo he tomado algunas cositas por ahí y algunas personas que son muy buenos, ¿verdad? Hacen esto y wow, cuando los oyes escuchar tienen el talento. Pero cuando Dios te da el don, transforma vidas. Cuando Dios te da el don, es algo sobrenatural, que no es que tú solamente lo desarrollaste, porque eso fue el talento, sino que Dios te lo dio y simplemente lo usaste. Pero si tú eres una persona que no entiende que los dones te los da Dios para usarlos, entonces vas a ser la persona de que Dios te quiere usar para hablar en público y tú vas a decir, no, es que yo no puedo, hermano. Es que yo no sé, es que yo no hago, es que yo esto, o sea, y Dios está diciendo, no depende de ti, es un don que yo te estoy regalando, úsalo. Y entonces cuando tú hablas, algo sale de tu boca que toca el corazón de la gente y tú dices, pero es que no dije nada, no fuiste tú, fue el don que Dios te dio para tocar la vida de esa persona y que de alguna manera escuchara lo que tú no sabías que ibas a escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Dice, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti.
¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagas traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que así como Dios nos dio talentos, habilidades y recursos, el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos da dones, unción y poder. Dones, unción y poder. Y esto está fuera de nuestra capacidad de desarrollarlo, pero sí está dentro de nuestra capacidad de administrarlo. A ver, te lo voy a repetir una vez más. No está dentro de nuestra capacidad de desarrollar el don de Dios, ni la unción de Dios, ni el poder de Dios, pero sí es nuestra responsabilidad administrarlo. Cuando llegamos a Cristo, Él mismo nos da dones que vienen por la unción del Espíritu Santo y traen poder para experimentar lo sobrenatural. Estábamos hablando al principio, ¿verdad? Que cuando hay algo extraordinario, sobresale en lo ordinario. Tú te puedes dar cuenta cuando hay unción. Hace rato hubo unción aquí. No sé si tú te diste cuenta, pero hubo el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo estaba entre nosotros. Porque el Espíritu Santo, si tú eres cristiano, siempre está contigo, pero no siempre se manifiesta. La unción de Dios, el don de Dios siempre está contigo, pero no siempre se manifiesta. Aquí ellos tenían el talento, ellos que estaban cantando aquí tienen el talento, que lo han ido desarrollando, pero también tienen un don que es de alabar. O sea, hay gente que tiene el talento de cantar, pero no tiene el don para alabar a Dios. Hay gente que canta muy bonito, hablábamos de Luis Miguel, ¿verdad? Y canta muy bien, o sea, muy bonito y todo. Tiene un talento increíble y lo ha desarrollado. ¿Sí lo has visto cómo lo ha desarrollado? Y luego está cantando y le está diciendo a la gente, porque la gente que él escucha algo en especial, el talento, que dice, eso no me gustó, no está bien, súbale, bájale, hazlo. Pero no tiene el don de alabar a Dios. Al menos que se convierta a Cristo, ¿verdad? Y gloria a Dios. O sea, que Dios lo salve y que nos cante también en el cielo, gloria a Dios. Pero la gente que estaba ahorita aquí, no importa si canta tan bien o no, pero tienen un talento que están desarrollando, que lo están poniendo a disposición de Dios, pero Dios le está dando el don, la unción, para poder traer la presencia de Dios hacia nosotros. Ellos no lo pueden fabricar. Esto que pasó ahorita no se puede prefabricar. No se puede decir, vamos a traer la unción de Dios en ese momento. Simplemente tienes que dejarte usar y dejar que fluya la unción que Dios te ha dado. Entonces todo el mundo tiene talentos, pero no todo el mundo tiene dones. Cuando recibes la salvación es cuando los dones se te son dados. Entonces lo primero que tú y yo tenemos que hacer para vivir una vida sobrenatural es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No podemos aspirar los dones del Espíritu Santo en nosotros. De hecho, si no se acuerdan, cuando iba Pablo, ¿verdad?, caminando, iba una persona atrás de él, iban haciendo milagros, y le dijo un cuate que era hechicero, le dijo, dame de eso que tú tienes. ¿Cuánto? Yo quiero eso, o sea, ese don. Y le dijo, apártate de mí, ¿verdad? O sea, porque tú lo único que quieres es para tu propio beneficio. Entonces, Dios te ha dado un don, Dios te ha dado talentos que dependen de ti desarrollarlos, pero también te ha dado dones que dependen de ti usarlos. Bien importante aprender eso. Y la unción y el poder. Entonces, todo el mundo tiene talentos, pero no todos tienen dones. Y solamente podemos usarlos cuando recibimos a Dios. Pero todos los pueden tener. Es algo que no es exclusivo, sino es inclusivo. Entonces te quiero explicar bien cómo funciona esto, porque al final lo que quiero es que activemos nuestros dones. Hay muchos dones que están dormidos el día de hoy. Hay muchos dones que Dios te ha dado. A ti te ha dado un don Dios. Si tú naciste de nuevo ayer, o sea, quiere decir que recibiste a Cristo ayer, tú tienes un don. O sea, nacidito de nuevo, tu don. Nacido, tu don. Ahí está tu don. Entonces tú y ya sales con tu don, ¿verdad? Como tu torta bajo el brazo. Pero a veces no sabemos que tenemos un don porque solamente estamos acostumbrados a los talentos, a lo que podemos hacer naturalmente.
pero no a lo que podemos usar extraordinariamente o espiritualmente. Entonces, los dones son de Dios. Primero que nada, tenemos que reconocer que los dones son de Dios, no son tuyos. Entonces, cuando no tengas esa típica falsa humildad, que a lo mejor tú tienes el don de sanidad y, ay, vamos a ora por mí, hermano, porque usted tiene el don de, ay, yo no, hermano, yo toda la gloria. Sí, tienes el don de sanidad, gloria a Dios, úsalo. Úsalo nada más y dale toda la gloria a Dios, porque sabemos que el don no es mío, Dios me lo regaló. ¿Y por qué a ti te regaló ese? Pues porque se le pegó la gana a Dios. Porque cuando salí, tómalo, y el que agarró de la repisa era el de sanidad, y órale, papá. Y al otro le dio el de profecía. Entonces nunca hagas alarde por los dones que tienes, porque eso se los dio Dios. Entonces, número uno es de Dios. La unción, que es el que activa el don, escucha bien eso, es del Espíritu Santo. O sea, el que activa el don es el Espíritu Santo. Dios nos da el don, pero el Espíritu Santo lo activa. Y la sangre de Cristo le da poder. Esto, hermanos, si puedes entender esto, vas a vivir diferente. Tenemos que salirnos del rollo de que yo no puedo. Oye, ¿puedes orar por él? Yo no, pues yo no. Pues ¿por qué tú no? No, es que yo no. No, usa el don que Dios te dio. Si te manda a un lado a orar por alguien, tú ve, pues ve que Dios va a hacer lo que va a hacer y te va a poner en la boca lo que tienes que decir. Si tú crees que es de Dios el don. Fíjate algo bien interesante, dice Romanos 11:29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Tú y yo tenemos un don y un llamado que Dios nos ha dado. Lo uses o no lo uses, están ahí porque son irrevocables. Hay gente que nacido de nuevo, recibió el don, recibió el llamado y se regresó al mundo, pero sigue con el don y el llamado. El día que regrese y lo quiera usar, Dios se lo va a permitir, porque lo que Dios da nunca quita. Amén, dale ese fuerte aplauso a Dios. Entonces, nunca pienses que has perdido el don. Más bien descúbrelo, qué es lo que Dios te dio, y úsalo para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora te voy a decir cuáles son los dones que Cristo da, porque hay unos que son el Espíritu Santo. O sea, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pero Cristo da dones específicos para la iglesia, y el Espíritu Santo da dones específicos para todo creyente. Te voy a explicar. Efesios 4:11 y 12 dice, ahora bien, Cristo, no el Espíritu Santo, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Qué interesante. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, hay dones específicos que Dios ha puesto sobre algunas personas para que puedan edificar el cuerpo de Cristo. Quizá tú tienes un llamado, es lo que se conoce como llamados. Esos son esos dones, esos llamados que estamos hablando aquí en Romanos, que dice, pues los dones de Dios y su llamado, podemos decir de Cristo, son irrevocables. Entonces, quizá tú tienes un don, un llamado de pastor, quizá tienes un llamado de evangelista, quizá tienes un llamado de profeta. No lo vamos a saber hasta que desarrolles los dones del Espíritu en ti. O sea, hay una persona que quiere ser pastor, pero no usa los dones del Espíritu que Dios le ha dado. Tienes que desarrollar los dones del Espíritu para que entonces tu llamado sea confirmado. Entonces muchas veces estamos anhelando los dones, el llamado que Dios nos dio. Hay gente que a lo mejor fuimos a un lugar, alguien oró por nosotros y nos dice, tú tienes un llamado de maestro, tú tienes un llamado de profeta, tú tienes un llamado de eso. A mí me han dicho esas cosas. Pero si no utilizo mis dones en el día a día del Espíritu Santo, ese llamado no va a poder ser confirmado. Ahí lo voy a tener, pero no lo voy a poder desarrollar en el sentido de usar. Efesios 4:11, 12 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Bueno, eso ya lo leí, perdón. Los dones del Espíritu. Ahora te quiero hablar de los dones del Espíritu, porque esos son los llamados, y creo que todo el mundo los podemos ver o entender. ¿Estás de acuerdo? O sea, podemos ver, wow, tiene un buen don, un don de maestro, un don de profeta, un don, gloria a Dios. Y Dios los usa.
y nos usa para eso. Y yo creo que aquí sentados hay varios maestros, profetas, pastores, evangelistas, apóstoles. Pero ¿sabes qué? Algunos están dormidos. Tienen años con el llamado, pero no lo han desarrollado. No han dejado que Dios lo use. No lo han usado, perdón lo que quiero decir. No lo han usado. Sino que dicen, ay, yo no, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo... No se trata de eso. Úsalo simplemente. Un testimonio que tuvimos aquí en Encuentro, te invito a que vengas a Encuentro, que es una vez al mes y compartimos los testimonios, ¿verdad? De alguien que compartió que fue a un hospital y que Elenita, ¿verdad? Que estaba compartiendo y que Dios le dijo, ve y haz esto y haz aquello y ora. Gloria a Dios, lo hizo y Dios la usó. Ella podría decir, ¿yo? Pero es que yo soy la que traigo los tacos al final de la oración y yo... que están buenísimos, no te los pierdas. Te voy a decir, ahí está, ese es un talento que ella lo ha desarrollado. Pero el don es el de compartir su palabra y llevarla. Y ella lo usó. Y Dios tocó la vida de gente que la llevó a Cristo. Y ella dijo, Señor, pues tú dirás lo que tengo que hacer. Porque a veces la gente puede decir, pero es que yo qué puedo hacer. Te voy a decir lo que dice Lucas 12, 11 al 12. Dice, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Cuando tú tienes temor de usar tus dones, es porque piensas que dependen de ti. Pero los dones no dependen de ti ni de mí, simplemente hay que dejarlos usar. Y dices, pero es que ¿qué le voy a decir? ¿No has escuchado eso? ¿No has dicho eso? Dices, es que yo ¿qué le voy a decir? Es que ¿qué le digo? Dice aquí Lucas 12, 11 al 12, dice, no te preocupes porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Y está hablando que vas a estar aquí también, el contexto, ¿verdad? Va todavía aún más profundo cuando estés ante juicios y todo eso. No te preocupes porque Dios si te va a dar qué decir delante de un juicio, ¿cuánto más te va a dar que decir en tu día a día si eres obediente y usas los dones que Dios te ha dado? Entonces quiero que entendamos cómo funciona, porque es importante. 1 Corintios 12, 1 al 11 dice, ahora amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, escucha esas palabras, están en tu Biblia, escucha esto, dice, ahora amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales, son cosas especiales que el Espíritu Santo nos da. No quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, o sea que no conocían a Dios, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otros el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más le da ese único Espíritu le da el don de sanidad. A unos les da el poder para hacer milagros, a otros la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía hay otro que se le puede dar la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, o sea, en lenguas, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se habla diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien nos distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don da a cada quien. Mi pregunta como iglesia es si estamos usando nuestros dones. ¿Sabes qué, hermanos? Jesús viene pronto. Y estábamos hablando que dice, en otros tiempos ustedes y yo, andábamos en otras cosas. Andábamos metidos en 1000 rollos, en 1000 pecados, en 1000
Pero ahora hemos nacido de nuevo y Cristo nos ha dado un don. El Espíritu Santo quiere activar ese don, quiere activarlo para que lo uses, para que nos ministremos unos a otros. Tú sabes que hay varias enfermedades que están sucediendo en el mundo. Hay gente que está sufriendo de dolores en su cuerpo. ¿Alguien aquí tiene un dolor en su cuerpo? Levanta tu mano. Si tú tienes un dolor, que te levantaste, te dolió la cabeza, te dolió esto, te dolió. Déjala así levantadito. Velos. ¿Sabes qué? Quizá que tú estás al lado, tú tienes el don de sanidad. Y tu hermano y tu hermana que tiene años sufriendo en dolor, y estamos aquí orando y diciendo: Señor, sáname, Señor, haz, Señor, esto. Y Dios está diciendo: ¿por qué no usas tu don que te di? ¿Por qué no usas el don de sanidad que te di? ¿Yo? Pero es que yo hago esto. No importa lo que tú haces, tú recibiste un don, y quizá el don de sanidad, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de interpretación, el don de bendecir a otros, está aquí entre nosotros, hermanos. Y la necesidad es tan grande. ¿Sabes por qué no está más llena esta iglesia? Tenemos mucha gente y podríamos tener más, pero ¿sabes por qué no está más llena? ¿Por qué crees? Porque no estamos usando los dones. Porque yo te apuesto que si ahorita una persona aquí, de hecho, ¿dónde está mi hermanita que Dios le dio la vista? Hermanita, párate por favor. Mi hermanita no solamente en el espíritu estaba ciega, sino clínicamente estaba ciega. ¿Es cierto, hermana? Pero Dios le dio la vista. Amén. Ella puede ver. Y hace rato ella me dijo: pastor, yo lo conozco de hace muchos años. Yo fui la que di un testimonio un día en un programa de radio sobre que Dios me regresó la vista. Gracias, puedes sentarte, hermana. Pero ¿sabes cuánta? O sea, hermanos, no sé si entendimos. Estaba ciega. No veía absolutamente nada. Y Dios le devolvió la vista. Ese es el poder de Dios. Y hemos visto milagros esporádicos en diferentes lugares. Pero ¿qué pasaría si esta mañana pudiéramos ver milagros sobrenaturales? Si los dones de cada uno de nosotros se activaran y empezar a ver sanidades, palabras proféticas, transformación de vidas. El próximo domingo tendremos una cola allá afuera de 500 personas queriendo usar este lugar, porque el poder de Dios se está manifestando. Por eso las iglesias no están más llenas, hermanos. Algunas están llenas porque tienen muy bonita alabanza, luces y humo. Qué padre, gloria a Dios. Pero les hace falta poder. Y algunas sí lo tienen todo. Tienen luces, cantos y humos y poder. Nosotros queremos tener de todo, amén. Entonces tú y yo, hoy en la mañana podemos recibir, activar el don que Dios ya nos ha dado. Entonces, quiero terminar con este versículo y quiero animarte, porque dice, son dos versículos, dice Lucas 4:18, dice: la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese es Jesús. Y lo podemos ver también en Isaías 61. Pero dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Ese es el llamado de la iglesia, hermanos. El llamado de la iglesia no es para que tú y yo nomás vengamos a oír la palabra de Dios y salgamos y digamos: pues creo que estuvo bonito hoy, pues creo que no estuvo bonito, pues creo que sí, y tu vida siga igual. Sino estamos para poder ser equipados y que se activen los dones y que podamos bendecirnos unos con otros y que el poder de Dios se manifieste. Dice: la sangre de Cristo tiene poder. Hebreos 9:14 dice: pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo por medio del Espíritu que vive para siempre. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre.
Ponte de pie conmigo, por favor. Hermanita, ¿me permites que pases al frente, por favor? Sí. ¿Puedes pasar? Digo, no lo tenía pensado, pero siento que el Espíritu Santo quiere hacer algo importante. Pásame un micrófono, por favor. Ven conmigo aquí, hermana, por favor. Hermana, no te quiero poner en evidencia de nada más que dar gloria a Dios. Amén. Mira, está caminando sola, no tiene que ayudar a nadie. ¿Sabes qué? No. Te voy a decir algo importante. Mi hermana está aquí el día de hoy porque alguien activó su don y oró por ella y recibió la vista. ¿Qué sería de aquella persona que guardó esa oración y que dijo, yo no, Señor, yo? Pero que se dejó usar por Dios. Y hoy, ¿puedes decirnos tu nombre? Mi nombre es Gladys Rodríguez. Gladys. Sí, soy salvadoreña. Pues eso, a todos los salvadoreños, den un fuerte aplauso a los salvadoreños. Y Gladys, en unas pocas palabras, dinos cómo era tu condición antes de ver. Bueno, yo a los 5 años estaba enferma de mis ojos y de repente un día mi abuelita me platicaba que yo no había vuelto a ver. Ellos hicieron, mi mamá y mi abuelita hicieron todo lo que pudieron, me llevaron a médicos, a hospitales infantiles y no podía ver, no había un por qué yo no podía ver. Pero de repente mi abuelita empezó a orar. Nosotros vivíamos enfrente de una iglesia bautista. Mi abuelita empezó a orar y a orar y a orar, a pedirle a Dios que me regresara mis ojitos, ¿no? Porque ella decía, tiene unos ojos grandes, bonitos, pero qué lástima que no los puede abrir. Y pues ahí fue cuando Dios de repente, de un día para otro, así como me dejó ciega un día, así me regresó otra vez la vista. Y gracias Amén. A Dios por todo, porque Dios es bueno. Y tengo muchos testimonios, tengo Amén. Muchos. Dios ha sido bueno conmigo y tengo mucho que agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Gladys. Su abuelita tomó la iniciativa de activar su don y estuvo orando por ella. Y yo sé, Gladys, que lo que Dios te ha dado a ti, Dios también lo quiere usar y quiere activar tus dones también. Porque no solamente quiere que seamos receptores, sino también dadores. Amén. Entonces, ¿por qué no pasas aquí enfrente? Vamos aquí, si pasa aquí bajito, a alguien la puede ayudar, por favor. ¿Quién quiere activar su don? No solamente recibir, sino activarlo para dar. Y si tú no sabes qué don tienes, a lo mejor nunca sabes, ni siquiera sabes qué don tienes. ¿Por qué no le decimos, Señor, activa mi don el día de hoy? ¿Sí? Y pasa al frente como un acto de decir, Señor, yo quiero que actives mi don. Ya esté para adelante, ¿verdad? O sea, porque Dios te dio un don y la iglesia lo necesita. El cuerpo de Cristo lo necesita. Tú tienes un don que Dios te dio y que la iglesia, el cuerpo de Cristo, joven, tú tienes un don que Dios te ha dado. Dile, Señor, actívalo. Persona que tiene 60, 70 años, que dices, yo ya qué puedo hacer. Quiero que pases al frente porque Dios te dio un don que quiere usar para bendecirle a alguien más. Háganse para allá, por favor, de ese lado, para que pueda pasar más gente. Quizá tú has andado perdido en mil cosas, has metido en problemas, en drogas, en alcohol, pero conociste a Cristo. ¿Sabes qué? Tú tienes un don y Dios quiere activarlo el día de hoy. Y quiero que hagamos algo, que a partir de hoy quiero que hagas algo. A partir de hoy, los que me están viendo, los que están aquí, cada vez que veas una necesidad enfrente de ti, cualquier necesidad, dile, Señor, yo activo mi don y úsame para bendecir la vida de esta persona. Nunca pienses que no puedes bendecir a alguien, porque no depende de ti, es un don que Dios te dio. Amén.
¿Dónde están mis ancianos? No se me queden atrás. Vénganse para acá, pueden orar, por favor. Vamos a orar y di: activo en el nombre de Jesús. Activo el don que tú me has dado, Señor. Levanta tus manos y dile ahí en casa, dile: Señor, yo quiero usar el don que tú me has dado. Señor, que Viva Church sea una iglesia llena de dones, Señor. De dones espirituales, Señor. De discernimiento, de sanidad, de profecía, de milagros. Señor, haz esos milagros entre nosotros, Padre, a través de nuestros dones. Padre, perdónanos por no usarlos, Señor. Perdónanos por ser apáticos a veces y pensar que no podemos hacer nada. Señor, hoy queremos activar, di conmigo la palabra activar el don que tú me has dado, Señor. Usa Viva Church, Señor, para tocar la vida de miles de personas, Señor. Que sus vidas sean transformadas, sanadas. Usa, Señor, esta iglesia con el don de profecía, Señor. Usa esta iglesia con el don de sanidad. Usa esta iglesia, Señor, con el don de milagros. Usa esta iglesia, Señor, con la palabra de conocimiento. Señor, usa, Señor, con lenguas angelicales, Señor, e interpretación de las mismas. Úsanos, Padre, y transforma nuestras vidas. Señor, que seamos una iglesia llena del poder de tu Espíritu. Entonces ahora quiero hacer algo un poquito diferente. Yo sé que estamos terminando, pero siento que este es un servicio especial. Desde la alabanza lo pudimos sentir. Pero si tú tienes algo en tu cuerpo que necesita sanidad, quiero que vengas aquí al frente. Si tú has estado sufriendo de algo, aquí Carmelita, quiero que se pongan aquí al frente. Aquí, mira, aquí en medio, háganle espacio. Si alguien tiene un dolor en su cuerpo, una enfermedad, algo que puede ser algo crónico que ha pasado, levanta tu mano. Si tienes eso, levanta aquí tu mano. O sea, aquí, háganse para acá. Hay muchos, ¿verdad? Vénganse aquí, hagan aquí en medio. Aquí en medio. Si hay algo en tu cuerpo que te ha estado afligiendo, ahí en casa, si hay algo que en tu cuerpo te ha estado afligiendo. Y ahora quiero que los que no tengan eso extiendan su mano sobre esta gente y diga: Señor, yo activo el don que me has dado. Activo el don de sanidad sobre la vida de estas personas, Señor. Padre, toca sus cuerpos, Señor. Queremos ver esos milagros suceder, así como mi hermana recobró su vista, Señor. Así, Señor, declaro que nuestros cuerpos reciben sanidad esta mañana. Reciben, Señor, restauración, Señor. Oramos por órganos sanados, Padre. Oramos por depresiones sanadas, por situaciones de espalda, dolores de espalda, en el nombre de Jesús. Oramos por eso, Señor, y activamos los dones que tú nos has dado, Señor. Por situaciones de oídos, situaciones de dolores de cabeza, dolores aún oramos en contra del cáncer, Señor. Oramos en contra de toda aflicción de diabetes o situaciones cardíacas. Tú ora y tú dile: yo activo, Señor, mi don para ponerlo al servicio de la iglesia. Señor, declaramos, Señor, que esta gente está sana, Señor. Declaramos, Señor, que sus vidas han sido tocadas el día de hoy por el poder de tu Espíritu, Señor, y que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Padre. Y que veremos tu gloria, Señor, en este lugar aún más de lo que ya hemos visto. Padre, gracias, Señor, por estas personas. Gracias por los dones preciosos que nos has dado, Señor. Queremos usarlos de una manera poderosa, Padre, en el nombre de Cristo, para el cuerpo de Cristo y para todos aquellos que no te conozcan. Que puedan saber, Señor, que aquí en esta iglesia, Señor, el poder de tu Espíritu y los dones de tu Espíritu se manifiestan de una manera sobrenatural. Echamos fuera toda influencia demoníaca, todo espíritu rebelde que se levanta en contra de Cristo, lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Todo espíritu mentiroso lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Y declaramos, Señor, que somos una iglesia sana, santa y servicial, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Yeah.